Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Técnicas, carrera de Ingeniería Civil, asignatura Hormigón, docente Byron Patricio Baque Camposano. Nuestro tema a tratar es análisis de carga del diseño de normas NEC 15. Estamos cursando el sexto nivel A2. Somos el grupo número 4, conformado por Mendoza Rodríguez Steven Daniel, Rodríguez Baque Don Camilo, Ortiz Galarza, Joel Josué, Delgado Suárez, Yandri Joel, Pardo Gallegos, Alexis David, Gortaire Velarde, Jordan Alexander y Ceballos Villafuerte, Kevin Andrés y mi persona, Palma Ramón Gina Zulán. A continuación, les voy a hablar sobre qué son las cargas. Las cargas son fuerzas que actúan sobre una estructura que como parte fundamental en el momento de una construcción. Como podemos observar en las imágenes que estaba presentando, en el cual el momento de una construcción podemos ver edificaciones que podemos ver que la carga muerta son las del techo, los pisos y los muros. Y las cargas vivas, personas, muebles y su clima, que aquí podemos ver que la nieve se acumula y es una carga muerta. A continuación, tenemos lo que es la base del diseño. La base del diseño, el objetivo principal es garantizar que la estructura sea capaz de soportar de manera segura todas las cargas, en la cual esta está expuesta durante su vida útil. Implicar lo que es identificar diferentes tipos de carga se puede afectar a lo que es la estructura. Por encima y por debajo de lo cual el promedio anual de la generación por encima y por debajo es aproximadamente igual, como podemos observar en la imagen, en la cual está explicando lo que tenemos el tipo de cargas distribuidas, cargas puntuales y cargas lineales. A continuación, Bueno, a continuación sigo yo con el tema de diseño por resistencia. Dice que el diseño de resistencia es el método que permite tener en cuenta los modos de comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de una construcción. Bueno, en pocas palabras, que el método de la resistencia última es conocido también como un método de resistencia por el medio del cual se estudia el comportamiento de la estructura en un instante de falla mayor al que normalmente soportan y garantizando un diseño con factores de seguridad apropiados o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga. Otro tema es el volumen de factor de reducción de resistencia para los elementos estructurales. Sé que las razones para utilizar factores de reducción de la resistencia ya han sido discutidas, así que en secciones anteriores. Sé que hay que observar que para las secciones controladas por compresión se utiliza un factor menor que es utilizado para las secciones controladas por tracción. También se dice que es el cálculo de un esfuerzo máximo que permite, o sea, el cálculo de un elemento estructural que es suspendida a la carga de trabajo. Yo voy a hablar sobre las combinaciones de carga del diseño de fuerza admisible. La NEC especifica que el diseño para la estructura se lo realiza por método de fuerza admisible. Las cargas se considera que actúan con las combinaciones que se encuentran en las normas ASCE 7 a la 10. Se forman parte que son referentes para la norma ecuatoriana de la construcción. Se debe tomar en cuenta las combinaciones de carga que generan los efectos más desfavorecibles en el elemento estructural al diseño. Las cargas consideradas como el peso propio de la estructura, carga permanente o carga muerta, se las considera como una estimación de la densidad del material. También se incluyen los pesos de los elementos no estructurales que forman parte del inmueble según la NEC. Norma Aston. La Aston Internacional y la industria mundial de la construcción disfrutan de una larga y una durable asociación marcando por el progreso de la innovación en las construcciones de viviendas, plantas, carreteras, aeropuertos y otras instalaciones entre todo el mundo, los ingenieros, arquitectos y especialmente los de construcciones confían en las normas de construcciones ASTO para garantizar la integridad y seguridad de sus proyectos según cada estructura construida. Método de esfuerzo admisible.
Los valores de los esfuerzos admisibles para el concreto simple o acero reforzado son funciones de su resistencia normal y se encuentran especialmente en el numeral CG3 del reglamento NRS 10, esfuerzo admisible bajo carga de servicio. El esfuerzo admisible para el concreto es esfuerzo admisible FC. Se asume como el 45% de su resistencia, especialmente a la compresión. Combinaciones de carga usando el diseño ASD. Se centra en los requisitos del diseño estructural general, además del proceso, un medio para determinar las cargas muertas, vivas, suelo, nieve, lluvia, hielo, terremotos, vientos, y entre otras combinaciones. El diseño y resistencia admisible AEDS aplica 8 ecuaciones de combinaciones de carga básica. Estos son diferentes al diseño de factor de carga y resistencia que tiene su propio conjunto de combinaciones de cargas. Método de factores de cargas y resistencia. El método LRFD, por las siglas Load and Resistance Factor de zinc, es más resistente. En algunos países de Latinoamérica se han adoptado en los últimos años, mientras que en otros países continúan con el método ASD, que se refiere al diseño de tensión admisible. Estos métodos son utilizados para el diseño de estructuras de acero. Siguiente. Factores de reducción de resistencia. Los factores de reducción de la resistencia se alistan en los factores prescriptos para el hormigón estructural. Las razones para utilizar factores de reducción de la resistencia ya han sido discutidas en ciertas secciones anteriores. Observamos que para las secciones controladas de compresión se utiliza un factor menor que el que utilizan las secciones controladas por tracción. Esto se debe a lo que por lo general las columnas poseen menos ductilidad y son más sensibles a la variación de resistencia del hormigón. Como pueden ver aquí en las tablas, nos dicen de que las secciones controladas por tracción, su valor es de 0,90. En las secciones controladas por compresión, lo que serían los elementos armados en espiral, sería el valor de 0,70 y otros elementos armados de 0,65. El corte y torsión, 0,75. Aplastamientos de hormigón, y esta sería una sección, pues lo que son en las zonas de anclaje de postezado, que serían 0,65. Y zonas de anclaje postezado son 0,80 y los modelos de biela son 0,75. Cargas permanentes. Las cargas permanentes son esenciales en el diseño estructural porque son constantes y persistentes durante toda la vida útil de la estructura. Estas cargas se calculan con precisión para garantizar que la estructura pueda soportar su propio peso y los pesos adicionales que puedan agregarse con el tiempo, como cambios en la ocupación o en el uso del edificio. Además, las cargas permanentes son fundamentales para determinar la capacidad de carga total de una estructura y para garantizar su estabilidad y seguridad a largo plazo. Cargas permanentes en vigas. Al diseñar una estructura, es crucial calcular con precisión las cargas permanentes para garantizar que la estructura pueda soportar de manera segura todas las cargas que se le aplique durante su vida útil. Esto implica considerar los factores como resistencia de los materiales utilizados, la distribución de la carga a lo largo de la estructura y los posibles cambios en las condiciones ambientales a lo largo del tiempo. Estas influyen como cargas permanentes lineales en la estructura, siendo parte de las mismas, mayormente apoyándose sobre las columnas, tomándose en unidades como newton sobre metro o kilogramos sobre metros, etc. Cargas permanentes en columnas. Las columnas son verticales y de una estructura que transmiten las cargas verticales desde la viga y losas superiores hacia los cimientos. Las cargas permanentes en las columnas incluyen el peso de la columna misma,
así como es el elemento estructurales y no estructurales que están soportados por ellas. Esto puede incluir el peso de las vigas, losas, muros, techos y cualquier otro componente que permanezca en su lugar de manera constante. Cargas permanentes de base. Las cargas permanentes de base es una parte crucial del diseño estructural, ya que afecta directamente la estabilidad y la seguridad de una estructura. Esta carga incluye el peso de todos los componentes que descansan sobre el cimiento de manera constante, como paredes, columnas, vigas, losas, techos, equipos permanentes, entre otros. Cargas permanentes de empuje. Las cargas permanentes de empuje son una consolidación importante en el diseño de estructuras de contención, como muros de contención, muros de sótano y muros de retención de tierra. Estas cargas se generan debido al peso de los materiales que están siendo contenidos por la estructura, como el suelo, la tierra, el agua u otros materiales de relleno. Bueno, vamos a hablar sobre las cargas occidentales. Bueno, son aquellas que se derivan del uso de la estructura, así como las condiciones climáticas en las que se encuentran ubicadas. Algunas de esas cargas son cargas vivas, cargas ambientales relativas a la lluvia y a la nieve, pero no al viento ni a los movimientos sísmicos que se consideran dinámicas. Bueno, también son cargas dinámicas que son aproximadas usando cargas estáticas equivalentes. La mayor parte de los edificios y puentes pueden utilizar este procedimiento cuasi estático, y solo en casos especiales se requiere un análisis modal o dinámico. Las cargas vivas, denominadas también cargas polares, incluyen todas las fuerzas que son variables dentro de un mismo ciclo. La presión de los pies de la escalera de peldaños, en tanto así la variable en función del suelo, del uso y tamaño. La carga del viento en sí la escalera llega a estar afuera, tanto como en carga viva como el techo producido durante el mantenimiento de los trabajadores, equipos y materiales durante la vida y la estructura de los objetos móviles, tales como las macetas, y por las personas en la que la carga viva como puentes producidas por los vehículos que circulen sobre la superficie del puente. Peligro sísmico de Ecuador y efectos sísmicos locales. El peligro sísmico en Ecuador está regido principalmente por dos tipos de fuentes sísmicas: subducción interplaca interplaca y de tipos corticales superficiales. Cada una de estas fuentes se lleva a cabo un proceso de acumulación y liberación de energía, independiente del cual ocurre en las demás fuentes. Los sismos interplaca, profundidad aún menor de 40 kilómetros, correspondiente a los sismos que se generan por el roce entre placa que nazca, que subduce, baja la placa sudamericana a la larga de la zona de convergencia. También en cortante tenemos como efecto también sísmico local la cortante basal de diseño, que es una fuerza total de diseño por cargas laterales. Aplica en la base de la estructura, resultado de la acción del mismo diseño o sin reducción de acuerdo. También la cortante de piso, que es una sumatoria de fuerzas laterales de todos los pisos superiores al nivel considerado. La derivada del piso, desplazamiento lateral relativo de un piso y un particular por la acción de una fuerza horizontal. La ductibilidad global es una capacidad que es una estructura para deformarse más allá del rango elástico, sin pérdida sustancial a su resistencia y rigidez ante las cargas laterales, estáticas o cíclicas, ante la ocurrencia de una acción sísmica. Carga sísmica. Las cargas sísmicas es un concepto utilizado en ingeniería sísmica que define las acciones que un sismo provoca sobre las estructuras de un edificio y que deben ser soportadas por esta. Se transmiten a través del suelo y las estructuras adyacentes. Las cargas sísmicas, por los edificios del uso normal se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima en roca esperada por el sismo del diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad, el sitio donde se construirá la estructura determinada de unas 6 zonas sísmicas en el Ecuador, caracterizada por el valor factor zona Z. Siguiente. No. Más adelante. Adelante. Tenemos la clasificación de perfiles de suelos. Tenemos, como en sí, son cuatro perfiles de suelos que tenemos. Tenemos el perfil tipo SO, roca dura, perfil tipo S1,
que es rocosuelos muy rígidos, perfil tipo S2, suelos intermedios, perfil tipo S3 como suelos blandos, perfil tipo S4 en excepcionales. Bueno, hablamos sobre el perfil tipo S, que se definan por perfiles a los cuales se presentan los parámetros utilizados en la clasificación correspondientes a los 30 metros superiores del perfil para perfiles tipo A, B, C, D. Aquellos perfiles que tengan extractos claramente diferenciables deben subdividirse asignándoles un subíndice que va desde la primera superficie hasta n en la parte inferior de la superficie de perfil. En el perfil tipo S o roca se refiere a las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de corte que es mayor a 1500 metros sobre segundo. Las mediciones deberán corresponder al sitio de obras o perfiles de la misma roca en la misma formación, al igual que el mayor interferismo a fracturas. El perfil tipo S1 se trata de las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos homogéneos y los suelos muy rígidos como velocidades de propagación de onda corte entre 500 metros sobre segundos y 1500 metros sobre segundos, incluyendo los casos en los que se cimientan. El perfil tipo S2 son suelos intermedios. Se refiere a los suelos mediantemente rígidos con velocidades de propagación de onda corte, incluyendo los casos en los que la cimentación sobre la arena densa, que es gruesa, a media o grava arenosa, y suelos cohesivos compacto con una resistencia al corte en condiciones de drenada. Perfil tipo S3 son suelos blandos que se trata de suelos flexibles a velocidad de propagación de onda corte menor o igual a 180 metros sobre segundo, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre la arena media fina, grava arenosa o suelos cohesivos blandos. Y por último tenemos el perfil tipo S4, que es condiciones excepcionales, que se refiere a los suelos excepcionalmente flexibles y sitios donde las condiciones geológicas y topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales es necesario un estudio específico para el sitio. Bueno, yo les voy a explicar sobre los coeficientes del suelo FA, FD y FS. Los coeficientes de seguridad relacionados con el diseño de suelos en ingeniería geotécnica son el FA, el FD, el FS. El FA significa el factor de seguridad para la capacidad de carga. Este coeficiente se utiliza para asegurar que el suelo tenga suficiente capacidad de carga para soportar las cargas aplicadas sin fallar. Generalmente se considera un valor de FA entre 2 y 3 para que el suelo sea normal, aunque puede variar dependiendo de las condiciones específicas del proyecto y del tipo de suelo. Tenemos el FD, que significa el factor de seguridad para la deformación. Este coeficiente se refiere a la seguridad contra deformaciones excesivas del suelo. Se utiliza para garantizar que las deformaciones del suelo, tales como asentamientos, no sean perjudiciales para la estructura soportada. Los valores típicos para FD pueden variar, pero usualmente se encuentran entre 1.5 y 2.5, dependiendo de la sensibilidad de la estructura a las deformaciones. Luego tenemos el FS, que es el factor de seguridad global. Este es un coeficiente de seguridad global que se aplica en todas las posibles fallas del suelo y las estructuras relacionadas, incluyendo estabilidad global, capacidad de carga y deformación. Un valor típico del FS es alrededor del 1.5 para situaciones de estándar, aunque puede ser mayor para estructuras críticas o condiciones del suelo particularmente favorables. Siguiente. El espectro elástico horizontal de aceleración. El espectro elástico horizontal de aceleración es una herramienta muy importante para la ingeniería sísmica y diseño estructural. Representa la respuesta máxima de un sistema elástico de un solo grado de libertad a un movimiento sísmico dado, considerando diferentes periodos de vibración. A continuación les voy a explicar cómo se describen sus componentes y cómo se utiliza. Componentes del espectro elástico horizontal de aceleración.
tenemos el periodo de vibración, la aceleración espectral y el damping radio. Representa el tiempo que tarda una estructura en completar un ciclo de vibración libre en el espectro que se suele representar en el eje de las X. Luego tenemos la aceleración espectral. Esta es la máxima aceleración que experimentaría una estructura con un periodo de vibración T. Bajo la acción de un sismo se representa esto en el eje vertical, quiere decir en el eje de la Y. Luego tenemos el damping radio, que esto significa que es la relación de amortiguamiento de la estructura, que el espectro se define como generalmente para una amortiguación del 5% del crítico, aunque se pueden considerar otros valores dependiendo del análisis. Luego tenemos la generación del espectro elástico. El espectro se construye a partir de registros de acelerogramas sísmicos y se ajusta mediante normativas específicas como las que les voy a dar a continuación. Tenemos la selección de acelerogramas, tenemos el cálculo de respuesta y por último el promedio y suavizado. La selección de acelerogramas. Esto se selecciona registros sísmicos representativos del sitio y de las condiciones del suelo. Luego tenemos el cálculo de respuesta. Esto se calcula la respuesta en aceleración para un conjunto de periodos de vibración. Esto implica resolver la ecuación del movimiento para cada periodo T y determinar la aceleración máxima. Y por último tenemos el promedio suavizado. Se promedian las respuestas y se aplican el método suavizado para obtener un espectro que sea representativo y utilizado en el diseño. Voy a hablar sobre el ejercicio. El ejercicio nos dice, la viga está hecho de concreto y tiene un peso específico de 190 por 0,3 pi a la tercera. Nos dice que vamos a determinar el peso por pi a longitud de la viga. Ok, vamos a explicar el ejercicio. La carga viva de la viga está hecha de concreto, con un peso específico de 150 pies, que es de 0.0625 pies. Lo primero que vamos a hacer es convertir la carga muerta. ¿Cómo la vamos a convertir? Primero vamos a convertir las dimensiones de pies, de vigas a pie, ya que el peso específico se encuentra en libras por pie cúbico. Por ello, cada dimensión tiene 12, ya que equivale a un pie, y este equivale a 12 pulgadas. Es decir, tiene una altura, un ancho inferior y un ancho superior. La altura es de 0.95 sobre 30.8, que haciendo la conversión nos da 0.30167 pies. El ancho inferior nos da a 0.01312 pies y el ancho superior a 0.014.76 pies. A continuación, vamos, siguiente. A continuación vamos a calcular el volumen de una viga utilizando una fórmula para su volumen de su trapecio. Como todos sabemos, la fórmula para calcular volumen es altura sobre cuadrado, entre paréntesis, la base 1 sobre la base 2, donde H, como lo dije, es altura, base 1 y base 2 son los anchos inferior y superior. Y L es la longitud de la viga. En este caso es un pie. Sustituyendo que los valores la fórmula es base por altura, por base 1, por base 2, que haciendo las multiplicaciones nos va a dar 0.01075 pies. Finalmente, vamos a calcular la carga muerta por pie de longitud de la viga multiplicando por el peso específico, que es igual a carga muerta por volumen por peso específico igual a pies.